Bienvenidos a la primera cuestión palpitante de 2019. Vamos a comenzar hablando de un tema que nos afecta a todos muy de cerca, como es el consumo de televisión, cómo se ha transformado la industria audiovisual, la aparición de nuevas plataformas, la forma que tenemos de consumir sobre todo la ficción, las series, el auge de las series. Seguro que cada uno de ustedes tiene sus series favoritas, las que están siguiendo, las que les han gustado más. De todo eso vamos a hablar, de la transformación del mercado audiovisual, con la ayuda de Íñigo Alfonso, como siempre, la cuestión palpitante. Íñigo, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de compartir. Tú ves series de televisión también, claro. Pero yo espero a que me digan cuáles son las mejores. Yo espero a que ellos escriban, a que nos orienten un poco y en cuanto me orientan, me lanzo. No experimento mucho, la verdad. Eso hacemos mucho, te diré. No tengo mucho tiempo y no experimento mucho. Muy bien, pues vamos a presentarles ya a nuestros invitados hoy en la cuestión palpitante. Rosa Belmonte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado Muy bien, muchas gracias aquí. por invitarme. Ella es columnista del diario ABC, colaboradora de Onda Cero Radio y de Radio, y escribe mucho de series de televisión. No quiere que la cataloguen como experta, pero les aseguro que sabe mucho de series de televisión y que seguro que sus opiniones hoy serán muy interesantes. Y también está con nosotros Jorge Carrión. Jorge, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acaba de llegar a Barcelona, es escritor, crítico cultural y profesor de la Universidad Pompeu Fabra en la ciudad condal. Así que bienvenido. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar hablando de esa transformación. Claro, series ha habido siempre. Antes, seguramente los que tienen más edad pues recordarán el show de Lucy Ball o el show de Dean Van Dyke o La chica de la tele con Mary Taylor Moore, y luego Embrujada y luego todas las series que han venido y series españolas. Pero ¿a qué se debe, Rosa, a tu juicio, y luego preguntaré a Jorge, el auge de la ficción en este momento en televisión hasta convertirse en un género que está dominando una buena parte del consumo? Bueno, evidentemente ha habido series siempre y ha habido series buenas, es decir, Los Soprano no ha inventado la televisión, que Los Soprano es probablemente el momento en el que se parte para la segunda edad dorada de la televisión. O sea, la aparición de HBO realmente, claro, ¿no? La aparición de HBO, es decir, Los Sopranos del año 99, sí. Sexo en Nueva York del 98, es verdad que HBO, es decir, hay un momento en que el cable transforma la televisión y luego llega Internet que la revoluciona. Es decir, eso es evidente y esa es la razón por la que ahora vemos muchas más series. Es decir, porque las podemos ver cuando nos dé la gana y porque hay muchísima más oferta. Es decir, cuando tú veías La Ley de Los Ángeles en televisión española, pues llegaba un momento en que Televisión Española, porque le daba la gana, dejaba de poner La Ley de Los Ángeles. Es decir, nunca vimos el final de La Ley de Los Ángeles en televisión española. Luego la compró Antena 3, pero poniéndola como a las 3 de la mañana y ni siquiera tengo muy claro que llegara a poner el final. Es decir, ahora es o Battlestar Galactica o Babylon 5, es decir, había series que te ponían y te quitaban cuando les daba la gana. Es decir, el espectador ya no se enfrenta a ese mandonismo de la televisión. Siempre ha habido buenas series de televisión, pero es verdad que se produce un cambio en el año 81. En el año 81 se estrena Hill Street, Canción triste de Hill Street se llamó aquí, que era un título horrible para Hill Street Blues, pero claro, blues era policía y triste, y aquí optaron por triste. Y en el año 81 Hill Street, es verdad que es el mismo año que se estrena Dinastía, que no tiene que aunque nos gustara igualmente no tenía los componentes de Hill Street. Se plantean múltiples hilos argumentales en Hill Street, cosa que no veía el espectador cuando veía Starkey Hatch o Colombo. Es decir, aquí hay muchos hilos argumentales, muchos personajes principales, no solo dos. Se inicia el drama serio en la televisión con Hill Street. Sin Hill Street, en el año 81, creación de Steven Bocco, que plantea una profundidad narrativa y una profundidad de contenido, es decir, las dos cosas. Sin Hill Street no habría existido Los Sopranos, no habría existido Perdidos, no habría existido Urgencias, no habrían existido las series posteriores. Es decir, se plantean nuevas narrativas y al principio el espectador se siente confuso porque no entiende las cosas, aunque el sargento, cuando decía que yo lleven cuidado ahí fuera, planteaba las cosas que iban a saber en el episodio. Cuando llega el ala oeste, un episodio empieza ¿has visto la entrevista? ¿Has visto la entrevista? ¿Has visto la entrevista? Y el espectador no sabe de qué demonios están hablando.
pero ya lleva mucho entrenamiento viendo televisiones con hilos narrativos, con estructuras narrativas distintas, y ya ha aprendido mucho a ver la televisión. Y ahora dispone de unas series de televisión, de una cantidad de series de televisión como el tío Gilito, el dinero en la piscina. Es decir, no podemos ver tanta televisión, pero sí, la podemos ver cuando queramos. Por otro lado, es decir, es una cosa paradójica, no la podemos ver, pero la tenemos para verla. Yo diría que tienes toda la razón, y que si ampliamos el foco, yo diría que el ser humano es un ser no solo adicto a la ficción, sino a la serialidad. Es decir, yo diría que milenios, la relación del ser humano con la religión fue serial, ¿no? La Biblia se puede leer como una gran serie, donde pasan muchas cosas, ¿no? El Nuevo Testamento, particularmente, con un protagonista muy magnético y un gran influencer, ¿no? Digamos, pero después de una gran época de la humanidad en la cual la religión monopoliza los relatos, en la modernidad, a partir del Quijote, digamos, o Montaigne, hay un gran género que va a vehicular el consumo de ficción, que es la novela, que en el 19 inventa un mecanismo narrativo, el folletín, que funciona por entregas y que va a educar a las personas en esa necesidad de un nuevo capítulo, una nueva entrega de esa ficción. Y de hecho hay anécdotas, por ejemplo, Charles Dickens, cuando publicaba una novela nueva, que era publicada por entregas, en Nueva York se creaban colas esperando el barco que venía de Inglaterra con el nuevo capítulo, la nueva parte de la ficción de Charles Dickens. En el siglo XX la serialidad pasa al cine, y ahí tenemos a James Bond, o tenemos a Cantinflas, o tenemos a Charlotte, o tenemos a Star Wars, y en el siglo XXI yo diría que el formato de la serialidad por excelencia obviamente es la televisión serializada o fragmentada en la que vivimos. Y en efecto hay un momento clave con Hill Street Blues, que antes ha tenido como prólogos con, por ejemplo, The Kingdom de Lars von Trier, que después tendrá con David Lynch otro tipo de elaboración, pero el Big Bang, ¿no? Del fenómeno es en el 99, con Los Soprano en televisión por cable, con The West Wing, el ala oeste de la Casa Blanca, en televisión pública, en abierto, y con Gran Hermano, que comentábamos antes, ¿no? Que nace el formato Gran Hermano, Big Brother, en ese mismo año. De modo que la telerrealidad y la teleficción van a convertirse en protagónicas del siglo XXI. Después nacen las redes sociales, Facebook sobre todo provoca el fenómeno Perdidos, y ahora en los últimos 2 años con Amazon y con Netflix entramos en otra fase en la cual ya es una cuestión masiva, ¿no? Hasta el punto de que nos estamos cansando del formato serial, yo diría, y en clave audiovisual, y ha explotado en 1 año y pico lo sonoro, ¿no? Lo oral, el podcast en sus múltiples manifestaciones, y las series para escuchar, ¿no? Pero ahora todo es una serie, y yo diría que en nuestro cerebro tenemos como 1000 tramas simultáneas, ¿no? Reales y ficcionales, y somos capaces de gestionar una cantidad de información brutal, pero que al final no importa, porque cuando empieza la nueva temporada no te acuerdas si este se casó con esta o finalmente murió, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Te afectó muchísimo la muerte de ese personaje y al cabo de 1 año ya no te acuerdas, pero no importa, lo que importa es como que el espíritu de fondo de la adicción a lo serial y a la ficción permanece. Claro, es un porcentaje de gente muchísimo mayor que ve ficción, es decir, hay un 44 y pico de gente que ve ficción, y sin embargo el entretenimiento, donde entraría Gran Hermano o La Voz o lo que sea, ya es un 16%, y el deporte un 14%, aunque nos parezca que a veces la audiencia del deporte sea la mayor, pero es excepcional, es decir, lo que la gente ve fundamentalmente es ficción. ¿Y la información, Rosa? La información en las cadenas autonómicas tiene más prevalencia que en las nacionales, por ejemplo. Pero también hay información, pero no... Bueno, ya estamos viendo, ¿no? 4 va a suprimir de un plumazo los informativos de una cadena generalista. Quería preguntaros, ¿por qué necesitamos ficción? ¿Por qué después de un día agotador, después de un mapa político que a veces no comprendemos o que odiamos, después de grandes amenazas, después de tantas cosas, ¿por qué necesitamos ponernos delante de la televisión y no a leer, por ejemplo? Y sí, delante de la televisión a ver lo que... Bueno, pues lo que nos cuenta una familia, una vida, una historia del siglo XII o de un mundo inventado. Sí, pero lo ha dicho Jorge, por la misma razón por la que se han leído novelas.
O sea, es una adaptación, digamos, a Sí, esa necesidad, eso, ¿no? Es una adaptación, reactualización. Evidentemente, sí, es una actualización de la lectura de novelas. No quiero decir que ahora no se lean novelas, pero evidentemente es lo mismo. Es decir, a uno le gusta entrar en otras vidas y no verse reflejado necesariamente. Yo no me veo reflejado en Breaking Bad ni en Kimmy Schmidt, pero me gusta ver esas vidas, ¿no? Es decir, pero es la misma motivación que las novelas. Sabes que Jorge dirige un máster de creación literaria, ¿no? Y ha escrito mucho sobre las librerías en Barcelona y bueno, sobre el concepto de libro. ¿Cómo podemos compatibilizar esos dos ámbitos, esas dos entradas de ficción ahora mismo? Yo diría que es muy complejo y difícil porque ha cambiado el ecosistema de la atención, ¿no? Y de la concentración. Pero respecto a tu pregunta anterior, está demostrado que el hombre prehistórico dedicaba la mayor parte del día a la no ficción, ¿no? Es decir, a intercambiar información, dónde cazar, cómo cocinar tal alimento, ¿no? Y la noche era el espacio de la magia, del ritual, del cuento o de la pintura rupestre, ¿no? Un poco, ahora el esquema es parecido, ¿no? De día todavía informativo o Twitter o redes sociales para informarnos. La red social por la cual más gente consume no ficción, información, es WhatsApp. Nos fiamos sobre todo de lo que nos cuentan o nos llega por WhatsApp. Y en la noche estamos en el reino de Netflix, básicamente, y otras plataformas, ¿no? En la comunidad virtual. Yo me acuerdo con mi familia, era muy importante el viernes, supongo que también en tu caso, el 1, 2, 3. ¿No? Porque claro, había dos canales en casa. En mi caso empezaba con 8 basta. Con 8 basta. Antes. Entonces quedábamos los 4 para ver el 1, 2, 3, después de cenar la pizza del viernes. Era muy importante y recuerdo con mucho cariño esa imagen, ¿no? Ahora evidentemente eso no existe, no hay un encontrarse alrededor de un único electrodoméstico, una única pantalla. Cada cual en su casa comparte una pantalla o no con otra persona porque consume un tipo de producto distinto, pero en cambio esa familia, ese reunirse alrededor de un acto ritual, lo compartes con otra gente, ¿no? Entonces, la segunda pantalla es importantísima porque estás con el móvil viendo en Twitter o en Facebook o en WhatsApp los comentarios de lo que estás viendo en el iPad o en el ordenador. Lo que dice una de las grandes jefas de ficción de una cadena de televisión, dice éxito en Twitter, descalabro seguro. Sí, claro, porque hay demasiada atención desviada, ¿no? Entonces, vamos al tema de la atención. Nos cuesta mucho leer de noche libros porque significa desconectarte. Creo que es importante desconectarse, creo que es importante encontrar tus rutinas de la desconexión, pero sí que es verdad que en términos de pareja, de familia, de amistad, la pantalla ha ocupado ese espacio, de modo que la lectura en papel tiene que ver con otros espacios como por ejemplo las librerías. Yo cuando me preguntan en los libreros qué recomiendo, yo recomiendo que no haya wifi en una librería, porque tú vas a la librería para desconectarte, ya tienes internet en todas las demás esferas de tu vida cotidiana, ¿no? De modo que yo creo que tiene que ver eso, con la conexión y con la desconexión. Sobre lo de reunirse para ver la televisión, hay una cosa que se ve sobre los nuevos consumos televisivos, es en The Good Wife, en la serie The Good Wife de los King, también se ve en The Good Fight, pero especialmente en The Good Fight, tú no ves a nadie viendo la televisión, y sin embargo está todo el mundo todo el rato viendo la televisión, es decir, porque están viendo noticias sobre ellos mismos, pero la están viendo en el ordenador. Dice, jamás ves a nadie con una pantalla de televisión viendo la televisión, pero todo el rato están viendo la televisión, y eso tiene mucho que ver, porque es verdad que The Good Wife era muy anticipativa con respecto a todo, es decir, retrataba el momento actual, pero también era anticipativa. Y en esa serie se ve perfectamente cómo es el consumo de televisión actualmente, es decir, con tu pantalla. Claro, pero es que es un fenómeno muy curioso que se dio con la radio antes, fíjate, Rosa y Jorge. En los años 40 nos contaban nuestros abuelos cómo se reunía la familia en torno a ese viejo y gran aparato de radio de válvulas que se calentaba, y ahí se escuchaban las noticias, El Parte, o se escuchaba Cabalgata fin de semana de Bobby de Glané, o El criminal nunca gana, o los seriales, que en ese momento eran radiofónicos, no televisivos. La evolución de la tecnología y la aparición del transistor hace que se fragmenten las audiencias y que cada miembro de la familia pueda escuchar lo que quiera, una emisora de FM, un programa de deportes o música, etc. Y eso está pasando exactamente igual con la televisión.
somos de una generación, por lo menos que estamos aquí, que de pequeños hemos estado efectivamente los viernes por la noche en todo el 1, 2, 3, y los miércoles con otro programa y los lunes con otro. La familia se reunía y decían, a ver qué echan. Ahora ya no es a ver qué echan, es a ver qué quiero ver yo. Y eso, esa implementación lleva a que se pueda ver en el ordenador, en la televisión, en la tablet o en el móvil. También claro. La ficción, porque la ficción se consume mucho en el móvil, con lo cual estamos ante un fenómeno de esas pantallas grandes, grandes planos, con la fotografía muy cuidada, ahora para ver una pantalla muy pequeña que debe ser una pesadilla para los directores. Sí, pero eso, el cambio ese fundamental se produce cuando empiezan los años 2000, es decir, piensa la gente, van a desaparecer las networks, las cadenas generalistas, y solo tenían enfrente a HBO, de momento hasta 2002 que FX estrena The Shield, y AMC con Mad Men llegaría mucho detrás, después solo tenían a HBO, solo tenían. Pero en ese momento no te podías imaginar cómo iba a influir Internet en la televisión. Es decir, se preveía que iba a haber un gran avance, pero no se sabía. Es decir, es que podemos recordar que el primer iPod es de 2001 es hace 2 días y nos parece un elemento dinosaurico. Sí. Y es verdad que la tecnología, Internet, por ejemplo, los periódicos replicaban el papel, pero solo cuando había salido en papel. Ese era un periódico en Internet de papel. Dutch Report, a finales de los 90, se encargó del escándalo Levinsky, pero hasta 2005, con el Huffington Post, no existe ese medio de información de Internet. Es decir, que uno no sabía qué iba a pasar con Internet. Y hemos acabado con la televisión en el bolsillo, es decir, que es lo que dices del móvil, es decir, no es que haya avanzado, es que tenemos la televisión en el móvil, es que yo ahora mismo puedo coger el móvil, abrir la aplicación de Movistar y ver la tele, no ver vídeos bajo, o sea, televisión bajo demanda, es decir, ver un episodio de Blacklist, no, puedo ver ahora mismo lo que están poniendo en Telecinco, es decir, porque puedo ver la televisión, que es lo que me parece importante, mucho más que el vídeo bajo demanda. Claro. Yo diría que, aparte de eso, hay un tema muy interesante, que es que también las redes sociales se articulan en modo de series, ¿no? Si tú entras en Instagram, tienes una serie de fotografías, y si entras en un perfil de Instagram, tienes otra serie de fotografías, y Facebook y Twitter funcionan del mismo modo, ¿no? Con la misma lógica, lo cual es increíble e interesantísimo, porque además cada medio, cada plataforma compite para que no te vayas de la plataforma, ¿no? El algoritmo de Facebook te penaliza si pones un link, te premia si pones una foto, porque Facebook quiere que sigas en Facebook, no que con el link te vayas a la web del país o te vayas a leer un artículo de Wikipedia. Y Netflix, cuando acaba tu programa, tu serie, automáticamente te carga el siguiente capítulo, no de un modo ingenuo, sino porque quiere que sigas en Netflix. Y cuando acaba la serie te dice, como te ha gustado esta serie, te recomendamos esta y esta. ¿Por qué? Porque no quieren que salgas de Netflix. De modo que hay una competencia feroz entre las plataformas para generar una ilusión, una esfera de monopolio brutal, ¿no? Yo vivía en Estados Unidos en el 2005, era socio de Netflix y entraba en el ordenador, ponía una lista de lo que quería ver y me llegaba por correo el DVD y tenía unos días y podía después con un sobre devolver el DVD y me llegaba otro. Podía tener 4 máximo en casa. También en el 2005 en Chicago me abrí mi perfil de Facebook y compré, la única vez que lo he hecho en mi vida, en Amazon me compré un ordenador, ¿no? Y 14 años después, Amazon tiene el monopolio de la logística, no de los libros, porque Amazon realmente no es una librería, ni mucho menos, venden pizzas, venden drones, venden tuercas, venden cualquier cosa. Tiene el monopolio de la logística, Facebook tiene el monopolio de la amistad o de las relaciones sociales, y Netflix está consiguiendo tener el monopolio de la imaginación y del debate, del diálogo. Lo que ha pasado este último mes con Bandersnatch, con A Ciegas, ahora con A Ordenar, ¿no? En Orden, Marie Kondo. Con Marie Kondo. Cada semana Netflix consigue monopolizar la conversación. Eso es realmente histórico y alucinante y da un poco de miedo. Sí, bueno, y además ahora mismo Netflix, con respecto a Roma y a otras producciones, Netflix estrenó el año pasado 86 películas y en el año 2019 va a estrenar 90. Es decir, es que ni Disney, ni Warner, ni Universal van a estrenar todas juntas. Es que no son distribuidores, películas. Son productoras. Ya son también, productoras, claro. Se han comprado un estudio en Albuquerque.
Es decir, producen más que nada. Es decir, la próxima película de Martin Scorsese con Robert De Niro, de Irishman, es de Netflix. Es decir, la próxima de Isabel Coixet, la de las señoras estas que se casaron, es de Netflix. Es decir, que buscan ese prestigio también. Es decir, luego tienen muchísima basura, incluida Americondo, o sea, tienen mucha basura en su catálogo, pero es verdad que generan mucha controversia, no teniendo nada distinto de lo que pueda tener HBO. Es decir, en el momento, al principio sí, al principio, bueno, es verdad que tú dices lo del DVD, que en Estados Unidos sigue existiendo, es decir, que todavía sigue siendo una especie de videoclub que te lleva el DVD a tu casa. Es decir, pero aquí nosotros trabajamos o disfrutamos el streaming solo, ¿no? Es decir, que es verdad que la gente tiene la percepción de que Netflix es la que verdaderamente ha cambiado la forma de ver la televisión de la gente, pero en realidad cuando HBO hace lo mismo, en realidad no hay ninguna diferencia entre una y otra, pero sí tienen una perspicacia a la hora de programar, porque incluso no toda la programación es suya propia. Sí, incluso a veces ponen de semana en semana, es decir, ni está el binge-watching, que evidentemente el binge-watching, lo de maratonear, que me parece todavía peor palabra que el binge-watching, lo hemos hecho toda la vida, es decir, aunque sea en VHS o en DVD, es decir, lo hemos visto 7 capítulos seguidos, es decir, ellos no han inventado nada. Es decir, sí que empezaron con la distribución y el streaming, pero luego otras plataformas lo han hecho también, pero es verdad que tienen, aparte de la producción cinematográfica, que me parece importante porque se están comiendo a las majors, la producción propia, han tenido mucho ojo. Es decir, ellos empezaron con House of Cards en el 2013, Orange is the New Black, hicieron la temporada esa suelta que retomaron de Arrested Development, pero aquí, por ejemplo, House of Cards no la pudieron estrenar porque la tenía Movistar, porque como no estaba Netflix todavía, tenían los derechos en Movistar, pero es verdad que han tenido mucho ojo. Sí, pero también es verdad que el catálogo es inmenso y hay mucha basura. No, y llevan también otros contenidos, como David Letterman, ¿no? Cuando no necesitan presentación, un programa de entrevistas, o sea que están saliéndose de la ficción para entrar en otros terrenos. Bueno, y luego el True Crime, que es ahora mismo o sea, es tan absurdo lo del True Crime, lo de la serialización que decía Jorge. O sea, es que hay que serializar los documentales. O sea, es que tú ves documentales, aquel de la monja que asesinaron o tal, con 8 capítulos, dices, pero si con uno me lo cuentas. O sea, es verdad que se están haciendo series por hacerlas. Y porque los documentales, ahora mismo van a estrenar el de Ted Bundy, 8 capítulos. ¿Tú crees que 8 capítulos para Ted Bundy? Yo no veo la necesidad. Sam Esmail entró con un proyecto de película, Mr. Robot era un proyecto de película, entró con ese proyecto y salió con una serie. O sea, es como la fábrica de hacer churros seriales, está claro que es un poco un despropósito. Pero también es que ellos quieren monopolizar y quieren tener tal cantidad de oferta que sea imposible, digamos, escapar de ellos, ¿no? Yo diría que la diferencia entre HBO y Netflix ahora ya no está ni siquiera en la calidad, porque, por ejemplo, La Amiga Estupenda me ha parecido una serie muy mediocre, que no está a la altura del prestigio de HBO. Yo diría que es una cuestión tecnológica, que Netflix ha hecho una apuesta de ingeniería y de algoritmo tan brutal que ninguna otra plataforma va a ser capaz de competir con ella, menos Amazon, que si Jeff Bezos no son quiere las dos competir, que tienen dinero va a para poder competir. despilfarrar, tanto Amazon como Netflix. Para experimentar y para buscar que el algoritmo sea cada vez más complejo. Hay algoritmos ya de 2000 páginas, ¿no? Si los imprimiéramos. Los de Netflix tienen que ser de los algoritmos más complejos que hay hoy día, ¿no? Mucho se ha hablado del algoritmo de Google y no precisamente en términos positivos, ¿no? Planteando que lo que te limita es el mundo. El mundo es mucho más complejo y gracias al algoritmo de Google o el de Facebook te limita en un mundo más cercano a tus intereses y más cercano a tus amistades. Pero te pierdes una pluralidad que a veces explorando pues te podrías dar cuenta que existe y sin embargo si te plantean un mundo, el que tienes delante es muy limitado. ¿Esto no puede estar ocurriendo también con el mundo de las series? ¿Hasta qué punto o hasta qué cierto punto no somos herramientas en manos de Netflix? Ese algoritmo que nos está presentando... Claro, nos están presentando unas series que son las que ellos quieren que veamos, con unos contenidos que ellos quieren que veamos. ¿Hasta qué punto estamos un poco indefensos en este mundo tan sugerente y tan alucinante? Porque entiendo que es muy difícil resistirse a él. Yo diría que es una cuestión de escapar mentalmente de eso, ¿no? Por ejemplo, Facebook, sí, hay una burbuja ideológica, etcétera, pero es que nadie te obliga a leer Facebook según la lógica algorítmica. Tú puedes poner en el buscador de Facebook el nombre de tu amigo, de tu padre, de tu hermano, de tu exnovia y buscarla. Tú puedes leer Facebook como leías los blogs. ¿Por qué no lo hacemos? Por pereza.
Y en Netflix nadie te obliga a seguir el menú Netflix. Tú pones en Netflix sexo, guerra, Rusia, Corea, y automáticamente te salen 20 series o películas que tienen que ver con eso de un modo u otro. En todas las plataformas hay opciones de búsqueda individual y una cierta libertad. De modo que es una cuestión de formación de un nuevo tipo de lector o de consumidor en un nuevo tipo de paradigma. Y ahí el problema tiene que ver con la escuela, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con... Y tiene que ver con los prescriptores, gente que te recomienda Sí, de pero alguna manera y que te justamente agite, ¿no? Vas a buscar un prescriptor si estás esperando que Facebook te lo enseñe. Tienes que buscar tú al prescriptor, ir a ver qué recomienda, por un lado. Y por otro lado, muy vinculado con esto, Netflix está estudiando en tiempo real todo lo que hacemos en su plataforma. Si tú no acabas una película en tal minuto, lo saben. Si tú le pones al pause, lo saben todo. Entonces, efectivamente, están construyendo un tipo de ficción y de no ficción formulaica, ¿no? Con un patrón que tiene que ver con lo que ellos creen que tú crees que quieres. Hombre, Élite es una cosa construida Es una para fórmula. gustar. Siempre ha Solo. ocurrido, en Hollywood ha pasado siempre esto, pero tienen datos reales, no grupos de estudio, no, tienen datos totales, muy minuciosos. Pero es que nadie te obliga a ver Netflix, puedes irte a Filmin, ¿no? O puedes ir al cine de tu barrio o a la filmoteca, o puedes... es que tienes una libertad infinita para ser muy feliz, ¿no? De modo que tienes que expandir tus límites y buscar esa felicidad en todo tipo de productos. Salvo, Jorge, que tengas que comentar la serie con tus colegas, que es la de Netflix, y salvo que necesites ver Netflix porque es muy barato, la verdad. Tiene unos precios, cambia de amigos. ¿no? Unos precios insuperables. Es que a veces la comunidad también te obliga de alguna manera a entrar en un ámbito que, Bueno, que tiene sus pero es verdad consecuencias. que la prensa también tiene mucha culpa, es decir, con esto, con series o con libros, es decir, si a ti no te ponen en el periódico o en lo que tú lees esa serie, tú no sabes que existe esa serie. Yo me acabo de enterar esta mañana leyendo el blog de Fuera de Serie de que va a estrenar el 1 de febrero Netflix una serie creada por Amy Poehler. Es que no tenía ni idea y me enteré esta mañana, es decir, porque no había salido en ningún sitio. Es que Netflix es tan protagonista hasta en los subtítulos. Quiero decir, es omnipresente. Ya. Pero no sé, si no te enseñan lo que hay, es imposible que tú... Bueno, es verdad que empieza uno a brujulear por Netflix y acaba en cualquier cosa disparatada de la que jamás había oído hablar. Yo no sé Una cómo fue, inflación de contenidos, Sí, claramente. no, ¿no? ese- Que me gustaría que catálogo habláramos disparatado. de la ficción nacional también, que echemos una mirada pues, en España. Aquí ha habido series también toda la vida de Dios, toda la vida, no sé, podemos recordar Anillos de Oro y podemos recordar otras series que hemos visto. Hay un punto que no es el Hill Street, pero es Farmacia de Guardia en Antena 3. Pero por la industria. Por la industria. A partir de ahí, de Antonio Mercero, hay que reconocérselo, eso es un fenómeno. Después llega Globomedia con Médico de Familia, la primera serie en donde aparecen todos los miembros de una familia, absolutamente todos, los abuelos, los padres, los hijos, es una serie dirigida a todo el mundo. Los Serrano, que es la primera serie de una familia, digamos, no habitual, ¿no? Y a partir de ahí, Globomedia crea un estilo y luego llega Bambú y crea otro estilo. Y ahora nos hemos encontrado con series como Velvet o como Las Chicas del Cable, que está en Netflix, o La Casa de Papel, que es un fenómeno mucho más reciente, que está triunfando en todo el mundo. Es decir, la ficción nacional también se ha puesto las pilas. Sí, es verdad que con Farmacia de Guardia y con Médico de Familia y con Globomedia, es decir, empieza una industria que no existía en la televisión. Es decir, Con esas tramas, claro, en la tú dices, televisión española ramificadas, hay series fantásticas, por no hablar de Jaime de Armiñán en los años 60. Es decir, Jaime de Armiñán es un maestro en los años 60 con Adolfo y luego, Marsillac, y luego Chicho Ibáñez Serrador. Pero es verdad que la industria esa empieza en los 90, aunque en los 80 hayamos visto Teresa de Jesús y hayamos visto Los Gozos y las Sombras, que son insuperables, pero era cine. Claro, o sea, aparte de ser miniseries, no ser series, era cine. Es verdad que Anillos de Oro sí que ya han dado Anillos de Oro y Segunda Enseñanza, todo eso ya es más serializado, pero es verdad que la industria empieza con Antena 3 y Telecinco con Farmacia de Guardia y con Médico de Familia, aunque no nos guste o deje de gustarnos. Es decir, pero es verdad que luego llega Bambú, que lo primero de Bambú es un fracaso, que es desaparecida en televisión española. Y es lo mejor que ha hecho Bambú hasta Fariña, sin ninguna duda. Es decir, que lo del éxito es una cosa y luego la otra es la calidad. Es verdad que el propio Bambú ha demostrado que puede hacer Fariña, pero ¿con qué vende? Con Velvet. Es decir, porque el hecho de que haga Las Chicas del Cable en Netflix
es porque a Netflix le ha gustado Velvet. Es decir, cuando Netflix va a hacer el primer casting, digamos, entre productores españoles, entre creadores españoles, allí se le presentan con unas ideas absolutamente estrambóticas y ellos eligen las chicas del cable porque era Velvet, que era lo que a ellos les había gustado. Y es verdad que la ficción española, y en este caso Bambú, con Fariña ha demostrado que hace una serie estupenda. Yo creo que en ese sentido, como padres de Fariña, ¿no? Estarían ya mucho más recientemente pues, el Ministerio del Tiempo y Vis a Vis, y después efectivamente Fariña y toda la nueva promoción de series de Movistar significan la entrada de España en el mercado global y en un escenario mucho más complejo y mucho más interesante. Ya no es ficción nacional que tiene que representar la familia española, las aspiraciones de los jóvenes españoles o la tercera edad española, sino un tipo de ficción que, aunque sea local, porque La Peste pasa en Sevilla y La Zona pasa en el norte de España y Fariña pasa en Galicia, pero que tiene una voluntad de público global. A mí, la que más me ha gustado del año pasado, no solo española, sino iberoamericana, es Fariña. Y me parece que también es muy interesante que incluso en eso sintoniza con un nuevo escenario internacional en el cual se acaban los argumentos creados ex nihilo para una serie y de pronto las mejores series, o muchas de ellas, son adaptaciones de libros, ¿no? Juego de Tronos adapta libros, el cuento de la criada adapta la novela de Margaret Atwood, I Love Dick, que me encantó el año pasado en Amazon, adapta una novela de Chris Kraus, y de pronto Fariña, ¿no? la serie más destacable para mí del año, también adapta un libro, pero un libro de no ficción, de Nacho Carretero, con lo cual yo creo que se abre toda una nueva dimensión de la ficción española que no hace más que explotar. Parece ser que va a haber cuarta temporada del Ministerio del Tiempo, Vis a Vis no deja de producir nuevas temporadas, Las Chicas del Cable funcionó muy bien, parece ser en Turquía, en México, no sé dónde más, y Netflix ya piensa hacer al menos 4 temporadas, de modo que estamos en un momento muy interesante, y mi pregunta es hasta qué punto hay talento sin duda, pero hay profesionales, no en la calidad sino en la cantidad, preparados para eso, ¿no? Porque si hay industria, ¿quieres decir? Claro, si hay industria si detrás, hay soporte industrial. Showrunners que puedan liderar realmente con guionistas, con directores de fotografía, con editores, con sonidistas, esa producción, o vamos a entrar en una deslocalización del talento y va a empezar a llegar gente de América Latina, de Inglaterra, de Canadá, para nutrir, porque yo creo que la española junto con la israelí, la del norte de Europa, son de las industrias emergentes más interesantes de la ficción internacional actual. La israelí sobre todo porque proporciona series que luego se adaptan, cosa que en España todavía no ha pasado. Es decir, y el caso de La Casa de Papel también es bastante sorprendente, ¿no? Pero en cuanto a la industria y a la hora de llevar a cabo algo, es muy significativo esa anécdota que cuenta Sonia Martínez, la jefa de ficción de A3 Media, cuando le llegan y le dicen te voy a hacer un Fargo que no sea Fargo, ¿no? Un Magnolia que no sea Magnolia, y Sonia le dice que no hay huevos, o sea, si en realidad son las cadenas las que tienen que poner en marcha, porque ideas debe haber muchísimas, es decir, debe haber muchos creadores con muchas ideas a las que no les dan camino, y efectivamente vimos la semana pasada, y lo seguiremos viendo que Matadero les ha salido muy bien, de momento el primer capítulo, es decir, que sí que te recuerda a Fargo, sí que te recuerda a Magnolia, pero luego por otro lado es muy española, es decir, que hay un tipo de serie, el Ministerio del Tiempo ha citado Jorge, que son muy españolas, que no se pueden hacer en otros sitios. Claro. Es decir, el Misterio del Tiempo, La que se avecina, que a mí me parece una serie magnífica, es decir, dentro de la comedia, y Matadero son las 3 españolísimas. Dentro de esta industria que va adelante, aunque sea con 4 cañas, porque es verdad que todavía no... Nos falta mucho todavía. ¿no? Esto es como decía Fernando Fernán, me dice, yo no sé qué nos pasa a los españoles que no sabemos hacer cine. Pues lo mismo pasará con la televisión. Es decir, bueno, ya nos van reconociendo ya los valores. Haremos unas cuantas buenas películas y unas cuantas buenas series. ¿Esto significa, Rosa y Jorge, que la televisión tiene futuro tal y como está? Es decir, durante mucho tiempo se planteó que
que el vídeo iba a matar a la estrella de la radio, ¿no? Y eso no ocurrió. La radio sigue su camino, el vídeo sigue su camino. Durante mucho tiempo se planteó Netflix, va a amenazar de tal manera, o HBO, las plataformas, una televisión generalista que ya no tiene sentido. ¿Creéis que la televisión tiene futuro, tal y como la entendemos hoy? ¿Ponerse delante de la tele a ver las noticias o a ver series incluso? Yo diría que la televisión como aparato ya es anacrónica, pero que su mutación y su expansión tiene todo el futuro. Yo diría que estamos en un momento de la historia de la humanidad en que el mito del progreso, ¿no?, y del incremento del beneficio del mercado ya ha sido puesto en cuestión, y que por tanto es estúpido pensar que la industria del libro va a seguir creciendo igual que la industria del cine al modo clásico, pero lo que no para de crecer es la gente educada, afortunadamente, ¿no? En el mundo cada vez hay más gente que sabe leer, cada vez hay más gente que puede entender ficción compleja, de modo que cada vez hay más consumo cultural. Y yo diría que la perspectiva de futuro es que vamos a tener cada vez más tiempo para leer, y la lucha va a ser entre lenguajes artísticos y narrativos distintos, y vamos a estar constantemente cambiando de una plataforma, de un lenguaje, de una pantalla a otra, ¿no? Por ejemplo, va a ser muy común que si yo salgo de casa, ¿no?, automáticamente la tele o el ordenador me siga reproduciendo en el móvil la serie que estaba viendo en esa otra pantalla, ¿no? Y ese tipo de fluidez creo que va a ser uno de los rasgos Pero eso ya lo hace Netflix. del futuro. Pero tienes que tú activarlo y Sí, no, porque dice automáticamente. Yo me voy de mi casa viendo una serie, abro el móvil y dice, sí, seguir viendo para Rosa. Tú eres un caso ya... Tú eres del futuro, vienes del futuro. Oye, y luego quería plantearos la transformación de algunos géneros que han sido clásicos en la ficción. Estoy pensando en Televisa, los culebrones. Aquí hemos consumido muchos culebrones de Televisa, todos los de Delia Fiallo, que fueron un éxito casi Bueno, todos eso ellos. de Venevisión. De Venevisión, en este caso. Aunque ya sea cubano. Y luego hemos visto, por ejemplo, la transformación en La Casa de las Flores, que ha sido un fenómeno este año pasado, que es un culebrón absolutamente casi almodovariano, digamos, ¿no? O Luis Miguel. Entonces, empieza a transformarse la forma de hacer ficción también en América Latina, pensando en la producción televisiva de habla hispana. Es que la gente también quiere ver cosas sencillas, ¿eh? No quiere ver solo Breaking Bad y Los Soprano, e incluso El Detective Cantante, es decir, porque volvemos a que siempre se han hecho buenas televisiones, muchas buenas series, incluso raras, antes de esta segunda era dorada de la televisión. Pero la telenovela, yo es que no le veo que vaya a acabar, y es verdad. Se ha transformado. Claro, es decir, yo ahora cuando la gente se escandalizaba con eso de los subtítulos de Roma, yo digo, ¿vosotros no habéis visto telenovelas ni Acapulco Shore? Digo, porque si tú ves, si ves María Mercedes, por un lado, en aquella época, o Los ricos también lloran, y ahora ves Acapulco Shore, donde hablan mal, o sea, que donde ya te sabes también los tacos. Es decir, tú entiendes perfectamente lo que dicen en Roma, es decir, que el lenguaje de la telenovela nos ha enseñado mucho. Es decir, tanto las mexicanas como las venezolanas, como las colombianas, que colombianas hemos visto menos. Es verdad que La Casa de las Flores es no me gusta decirlo, pero una vuelta de tuerca a la telenovela clásica, pero es una comedia. Es una comedia simplemente, es decir, que tiene gracia y ya está. Y Luis Miguel, es decir, yo recuerdo amigas mías que no veían en su vida una telenovela, o que es fundamentalmente, que me parece más importante, no escucharían jamás a Luis Miguel, que veían la serie y que todos los días comentaban la serie. Es decir, pues gente que lee a Tolstoy, ¿eh? Te estoy hablando y es verdad que el fenómeno Luis Miguel ha sido muy importante, y el fenómeno de La Casa de las Flores también. Es decir, y ese es un mercado inmenso. Es decir, cuando vas a Estados Unidos, pone la televisión del hotel, o sea, yo siempre me quedo enganchada a alguna novela de esas de Univisión, porque no la había visto y me quedo enganchada. O sea, que yo creo que ese lenguaje sencillo, pero ya mejorado en el caso de Luis Miguel o en el caso de La Casa de las Flores, va a seguir existiendo, y hay público para ver telenovelas. Y al mismo tiempo las propias culturas latinoamericanas están desarrollando series de alta calidad, porque es muy importante también narrarse a ellas mismas, ¿no? Hay toda una serie de series, perdón por la redundancia, de Estados Unidos sobre América Latina. Estados Unidos nos ha contado la historia
de narcotráfico en Colombia, en Narcos. Estados Unidos nos ha contado la frontera con México en Breaking Bad, en Friday Night Lights, en tantas otras, de modo que es importante que Colombia o México se cuenten a sí mismas, ¿no? Ahí El Chapo ha sido una serie importante en términos históricos y correcta. El Chapo Guzmán contado por los mexicanos, no por los norteamericanos, y yo diría que eso va a ir creciendo. También está todo el fenómeno del HBO local, que no es lo mismo producir en Europa. Ayer empecé a ver Success, que realmente está muy bien, la serie de HBO Balcanes. Aquí Patria se estrena pronto, ya está en rodaje, y en Argentina se rodó El Jardín de Bronce, que está bastante bien. De modo que hay todo un fenómeno, ¿no?, de cómo lo global y lo local están dialogando para redefinir los géneros tradicionales. Y Luis Miguel, el efecto más interesante que tuvo fue que relanzó a Luis Miguel, ¿no? O sea que de pronto va a haber otros personajes, otros artistas que van a entender que en el siglo XXI el modo de sintonizar con nuevas audiencias pasa por ese tipo de Ya, pero también hicieron apuestas, José ¿no? José y no enganchó tanto, porque era una serie distinta. Es decir, primero era muy larga y luego no tenía la gracia de Luis Miguel. Y con respecto a Narcos, Colombia también hizo El Patrón del Mal, que a mucha gente le gusta mucho más que Narcos. Que Narcos. Sí. Sabes que no estamos hablando de... nos hemos referido a las industrias culturales, ¿no? Y no estamos hablando nada del videojuego, que en España es muy potente y también tiene algo que ver con el ámbito de la revolución audiovisual, porque es a través de la pantalla donde uno puede, digamos, interactuar y puede jugar, ¿no? Estableciendo también una conexión con las historias y la propia capacidad de crear un itinerario, que es también algo que estamos viendo en Netflix, por ejemplo, en un reportaje o en un capítulo totalmente interactivo. ¿De qué manera la retórica del videojuego también puede servir a la ficción o puede ayudarnos también a entender lo que está viviendo el espectador cuando se acerca a una serie? Esto es fundamental. En The Good Wife y en Ray Donovan, los adolescentes solo ven YouTube, no ven televisión, ¿no? Es muy importante pensar que esa generación que se ha formado con YouTube y que de mayor no quiere ser Messi ni Cristiano Ronaldo, quiere ser youtuber, quiere ser el Rubius. Esa generación ya ha llegado a la madurez y quiere ver series que tengan que ver con esa lógica, con esa retórica, y yo creo que es natural esa hibridación. Y ahí llega Bandersnatch como un capítulo histórico, porque el capítulo te puede gustar más o menos. Para mí, la historia es de las más flojas de Black Mirror. Vamos a explicar porque igual hay algunos que no saben de qué estamos hablando. Bandersnatch es un capítulo de Black Mirror especial en el cual tú estás viendo el capítulo y te aparecen de vez en cuando dos opciones y puedes elegir entre que el personaje haga una cosa o haga otra. De modo que vas bifurcando el relato hasta construir una historia distinta en clave de elige tu propia aventura, las novelas de los años 80, que bueno, tiene mucha gracia, tiene mucho interés. Pero yo destacaría dos cosas de Bandersnatch, o tres cosas. Una, que efectivamente tematiza el videojuego, porque la historia tiene que ver con la creación de un videojuego, y adapta la lógica del videojuego como un primer paso hacia algo más complejo, más interesante, que va a ocurrir en el futuro. Dos, Bandersnatch te convierte a ti en personaje. Eres como una especie de dios de ese mundo junto con Netflix, con lo cual lleva a un extremo increíble una premisa de la tercera edad de la televisión desde Los Soprano, que es el personaje oscuro. La televisión actual es bastante nihilista, por eso me gusta tanto Mrs. Maisel, porque es luminosa, porque es fresca, porque cree en la humanidad, en el humor, en la familia, en el arte. Y en cambio, en el resto de series, la mayoría, por ejemplo Narcos o Los Soprano, eso no ocurre. En Bandersnatch, tú eres el malo, tú eres el monstruo, y eso me parece muy brillante. Y por último, Bandersnatch consigue algo increíble, que no lo había pensado hasta ahora, que es que tú estás viendo la tele y estás viendo Twitter o WhatsApp, o de vez en cuando miras tu email, y estás siempre entre dos pantallas, ¿no? Bandersnatch consigue algo increíble, que es fundir las dos pantallas. No hay más remedio que estar viendo Bandersnatch, porque cada X minutos te piden que actúes, no puedes estar. Y eso es lo que el videojuego consigue. Antes hablábamos de la concentración. El libro ya no consigue que te concentres. El videojuego te tiene hiperconcentrado. Con el videojuego no hay plan B, ¿no? Y yo creo que la televisión, en esa lucha por atención que antes comentaba, tiene que conseguir fundir la segunda pantalla
en la pantalla principal. Rosa, ¿qué opinas? Bueno, el videojuego que también tan conectado está con Bandersnatch, es decir, porque está contando, y tiene mucha razón Jorge, es decir, que la historia no es gran cosa, pero es decir, que lo peculiar está en dar el mando al espectador o creer el espectador que tiene el mando. El videojuego y hay un libro muy interesante de hace unos años que demostraba o llegaba a la conclusión de que lo que creíamos que nos estaba haciendo idiotas era lo que nos estaba haciendo inteligentes, y era la cultura basura, es decir, y eran los videojuegos, es decir, la gente adquiere habilidades jugando a los videojuegos, y la televisión esta que parte del año 81 con Hill Street, donde el espectador se tiene que estrujar el cerebro para entender las cosas que le están contando. Entonces, sí que creo que hay una gran relación entre el videojuego y la televisión, y también creo que hay mucha gente que solo juega videojuegos y no ve la televisión. Es decir, ya no solo los jóvenes que quieren ser youtubers, sino hay gente que solo está con el Fortnite, es decir, y no ve la televisión. Yo quería plantear algo negativo en este momento en la industria de las series, a ver cómo lo veis vosotros, ¿no? Y es ese afán a veces por estirar el chicle. Hay series que ya resultan un poco cargantes, porque es una nueva temporada y te preguntas, ¿para qué? Estoy pensando en Homeland, por ejemplo, cómo empezó Homeland y cómo ha terminado, o The Affair, que era una experiencia bien interesante, con dos puntos de vista absolutamente distintos. Un capítulo, digamos, contando lo mismo dos veces, ¿no?, según los protagonistas, pero ya hay una última temporada que parece que sobra también la penúltima. Narcos México ya no sorprende tanto como sorprendía Narcos, es decir, no hay esa tentación de la industria de estirar y hacer temporadas que pueden producir un hartazgo en el espectador. Sí. Primero la tentación de hacer lo mismo siempre. De repetir, si esto ha funcionado, vamos a hacerlo otra vez. Esa es una cuestión. Luego está esa expresión de la televisión americana, que es saltar el tiburón, que es el momento en que la serie ya debería haberse acabado. Y luego siempre se dice que la quinta temporada es la que debe cortar. Sabemos que muchas series han acabado después. Es decir, luego puede no gustarte el final de Los Sopranos, por ejemplo. Pero, no sé, ahora mismo ha empezado la sexta temporada de Blacklist. Pues yo la veo tan fresca como la primera. Es decir, que es verdad que hay series que aguantan y otras que no. Aguantan y otras que no. Es decir, que no es una cosa generalizada. Es verdad que a veces dicen, bueno, Anatomía de Grey, por ejemplo. Es decir, es que lo de Anatomía de Grey con Shonda Rhimes es una cosa como increíble. Es decir, que sigue y sigue, que es ahora ella ha fichado por Netflix, pero esta sigue estando en una cadena generalista, en una network, ¿no? Y sigue. Es decir, pero ¿cuándo se va a acabar Anatomía de Grey? Y sin embargo siguen viéndola. Es decir, que bueno, que cuando se acabe pues dejarán de verla, pero es verdad que no todas se agotan. Es decir, algunas sí se agotan ya en la primera temporada. De hecho, en The Blacklist, yo me acuerdo que cuando empezó hubo críticas que decían, pero bueno, con estos rompecabezas y estos giros y estas tramas, esto no puede durar más de 1 o 2 temporadas, y estamos en la sexta y sigue tan fresco. Claro. Yo hace unos años publiqué una novela que se llama Los Muertos, que es una serie de televisión que se llama Los Muertos y que es una obra de arte. Y la premisa es que eso no es así. Es decir, para la industria norteamericana, las series no son arte. Las series son dinero. Y mientras den dinero, se renuevan en nuevas temporadas que sigan dando dinero. Y cuando dejen de dar dinero, ya veremos qué hacemos con ese producto. De modo que apelo otra vez a la libertad y al placer del espectador. Nadie te obliga a ver la nueva temporada de Homeland. Puedes dejarla en medio de un capítulo. No tienes que pensar en ningún momento que le debes nada a Homeland ni a esa historia, porque además ese personaje ha sido creado para generar dinero y placer. Cuando te deja de generar placer a ti, te olvidas del personaje y lo suplantas por otro personaje. Tenemos una lógica de querer acabar los libros que hemos empezado, sí, ¿no?, que es del siglo XX, y acabar las series. En el siglo XXI ya no se aplica. Hay una excepción con eso del arte y es Mad Men, no porque nos lo parezca a nosotros, sino porque AMC dice, necesito unos Sopranos. Y le llega Mad Men. Mad Men era una serie que en el 2002 había escrito el piloto Matt Weiner, se lo manda a David Chase, en ese momento no se hace, y David Chase le dice, vente conmigo a escribir en Los Sopranos. Es decir, pero en ese principio no se hace la serie, se hace en el 2007. Y AMC perdía dinero, era una serie de prestigio, es decir, la serie costaba como $25 millones la temporada e ingresaban por publicidad $12 millones, pero ellos sabían que debían tener ese nicho. Y luego fueron recompensados, es decir, no solo en suscriptores, sino con The Walking Dead. Es decir, The Walking Dead es la primera serie
que compite en audiencia con las networks. Es decir, nosotros hemos hecho 20.000 artículos sobre Mad Men que no se correspondían, nosotros aquí en España y los críticos en Estados Unidos, que no se correspondían con la audiencia de Mad Men. Es decir, era una serie de prestigio. Y lo mismo en Los Sopranos. Es decir, pero The Walking Dead es la primera que redefine ya la importancia del cable con respecto a las networks. Es decir, por la audiencia, porque competía con las networks. Ya, pero cuando hablo de arte me refiero a que Matthew Weiner no escribe una línea de diálogo, sino tiene un contrato Bueno, claro. y varios cientos de miles de dólares por cada escena en su cuenta corriente, ¿no? El único caso que tengo documentado de obra de arte en televisión, en el sentido de artista, que trabaja por amor al arte, aparte de David Lynch, que es un extraterrestre y no forma parte de este mundo, que de hecho David Lynch el otro día, cuando la gente comentaba en Twitter lo de Bandersnatch, tenía que estar flipando, ¿no? Porque todas sus series y películas tienen que ver con tramas alternativas que no se entienden, que no cierran, no era interactiva físicamente, pero sí mentalmente, ¿no? Pero me refiero a que esa serie que digo es The Wire, ¿no? En The Wire están escribiendo guión de la segunda temporada cuando todavía no hay renovación y no está claro que se vaya a hacer. Es la única vez que yo he documentado de un creador que siente que eso es arte y está trabajando por amor al arte para que la obra sea perfecta. Por eso The Wire es perfecto. Y en el capítulo 1 hay una maqueta de un barco y en el capítulo 10 hay un barco que sale por el puerto y en el capítulo 13 hay un taladro que después se corresponde con un eco visual y hay una maraña cristalizada de referentes y de metáforas bien trabadas. Pero en general es una renovación constante para hacer hucha. Pero como ya sabes lo que decía Garci, dice, se lo dijo Ángeles González Sinde en una entrevista, dice, yo al tercer día estaba ya más harto del sofá en el descampado. Vamos a ver qué preguntas nos han llegado, Íñigo. Sí, tenemos algunas. Por ejemplo, Joan Martí de Barcelona plantea que reflexionemos alrededor de la figura del spoiler, esa figura tan odiada por parte de muchos a mí ciudadanos. Eso me parece una idiotez soberana, es decir, vamos a ver, es que no puedo decir yo aquí que Madame Bovary se tira al tren, o sea, pues, haber leído, o sea, es que yo no puedo no decir eso. Si necesito decir esas cosas, yo creo que el spoiler, lo que no se puede hacer es contar algo antes de que se emita, pero una vez que se ha emitido regularmente, es decir, en el sitio donde se emita, es decir, tú puedes hablar de lo que te dé la gana, es decir, no estar disculpándote continuamente de que vas a destripar algo, o sea, pero es verdad que acabamos diciéndolo, y a partir de ahora voy a destripar. Pero es una especie de talibanismo absurdo de la televisión. Es decir, ¿yo qué culpa tengo? Es decir, pero yo solo recuerdo no de ahora, sino de hace 1000 años con urgencia. Es decir, yo hacía una columna de urgencia y entonces algún compañero me decía, ¡hala, ya me ha reventado el capítulo que lo tenía grabado! Aguafiestas, ¿no? Cuando teníamos grabado las cosas en VHS. O sea, que no es cosa de ahora, que es de toda la vida, ¿no? Pero a mí me parece un talibanismo que no estoy dispuesta a... Y muchas veces, además, como que el espectador no está informado y cree que realmente ese personaje muere porque el destino o el karma, y no, fue porque ese actor consiguió un papel en otra serie, dejó la serie y había que matarlo, lo matan en un accidente de coche. De modo que tú estás destripando ¿qué? La trama, que en realidad ha sido provocada por un factor externo. Yo creo que efectivamente es una especie como de superstición y además muy a menudo entre que lees en Twitter el supuesto spoiler y que ves el capítulo ya te has olvidado que ha muerto, y finalmente en una buena obra lo que importa es cómo muere y cómo ocurre y no el qué, que es casi siempre secundario. Yo me acuerdo cuando, ¿os acordáis cuando el Real Madrid ganaba la Copa de la UEFA y hacía aquella remontada que no lo emitían en directo en televisión, sino luego en diferido? O sea, yo recuerdo que te lo grababas y, o no, esperabas a verlo y ibas como sin oír a nadie, así que no te enterara, y luego lo veías en diferido como si lo estuvieras viendo en directo. Esto de que yo no pueda contar un episodio, hacer análisis de un episodio, es que me parece... Isabel Juan de Málaga nos plantea de qué manera la nueva narración audiovisual que vemos en las series está afectando también a la manera en la que consumimos información o nos cuentan información. ¿Veis algún tipo de trasvase, pregunta, entre cómo se construye una serie y cómo se construye también el relato informativo? Yo creo que sí que las interferencias y transferencias son constantes. En una época, por ejemplo, en Blue Bloods, que ahora ya va por la temporada 9, creo, en la temporada 1, todos los días, por la noche, los protagonistas, que eran policías de varias generaciones,
cenaban juntos. Sí, siguen cenando. ¿Siguen cenando? Sí. Con Tom Selleck. Sí, ¿no? con Tom Selleck de Y padre y entonces jefe de la policía de Nueva York. Siguen cenando. Tom Selleck, que ya es un abuelete venerable, sigue en activo, y era como el moderador de la tertulia. Entonces había uno de derechas, uno de izquierdas, uno inocente. Yo creo que ahí la ficción incorporaba el espacio de la televisión de tertulia, ¿no? Y a la inversa ha pasado también muchísimo. Pero yo diría que también la transferencia ahora va hacia las redes sociales. Es decir, ya está muy claro cuál es el marco de la ficción y cuál es el marco de la información, y yo creo que cada vez más la información va hacia las redes sociales y otros formatos, y la ficción se mantiene en corsés más convencionales. Hombre, lo peor de todo es que la información, sobre todo en televisión, pero incluso también en los periódicos, es infotainment, ¿no? Es entretenimiento e información juntas. Y tú ahora mismo ves cualquier informativo, cualquier telediario, y es como ver Sálvame. O sea, incluso el modo de moverse de los reporteros, o de cómo conectas, o de cómo llaman la atención, es decir, independientemente de que la tercera pregunta sea Beyoncé, ya la tercera noticia ya sea Beyoncé y su nuevo disco, es decir, por poner un ejemplo. Es decir, es verdad que la información es mucho entretenimiento. Bueno, el bloqueo político en 2016 pudo ser una buena serie, ¿eh? Porque sí, ahí se sucedían las cosas y las tramas. Bueno, ahora viene Bota Juan, ¿no? Eso es. Yo diría que una más, perdón. Yo diría que el storytelling se ha impuesto, ¿no? Como paradigma, desde las conferencias TED hasta el telediario, pasando por cualquier tipo de película o serie de ficción. Lo que importa supuestamente es seducir al que escucha, al que lee, al que mira, ¿no? Y eso tiene muchas virtudes, pero también muchos riesgos. Marta García de Bilbao lee regularmente a Rosa y lee también a Jorge, y plantea una frase que ha leído en un artículo de Jorge. Nos aterra la dispersión y que por esto, dice, estamos haciendo listas de contenidos, se publican libros como estados de Facebook, como el de Manuel Viras. Ella plantea, qué interesante, estados de ánimo ya forman parte de la ficción. Esto tiene mucho recorrido en nuestro país, que ella plantea que haya en paralelo creación literaria y creación también en series con estados de ánimo, con situaciones de un creador como Belmundo. Yo diría que sí, que es obvio que hay una transferencia de contenidos de unas plataformas a otras. Desde que Twitter inventó el hilo hace poco, unos meses, no ha habido tiempo, pero probablemente ya hay libros que son hilos de Twitter convertidos en ensayos o en cuentos y recopilados en un libro. Yo creo que lo que importa es que hagamos lo que hagamos, acabamos pensando siempre en el formato libro. El libro sigue siendo central. El libro se ha desmaterializado, ya no es tan importante como objeto en papel, pero pensamos el cómic como novela gráfica, pensamos la serie de HBO como gran novela americana. Pensamos el videojuego con capítulos, con una narrativa que es la de una novela, ¿no? Aquí en la Juan March se siguen publicando catálogos de arte. Finalmente todo acaba siendo un libro porque sigue siendo el centro conceptual, aunque ya no físico, yo diría, de la cultura, de nuestra cultura. Bueno, vamos a terminar, no sin antes decir que el mundo de las series, de la ficción televisiva internacional, cada vez incorpora más a las mujeres. Es un negocio donde hay muchas mujeres. Tú has citado antes a Shonda Rhimes, la Sonda de Anatomía de Grey, o Amy Sherman Paladino, sí, con las chicas. Pero la televisión no es diferente del resto pero empieza a haber una incorporación también de talento, ¿o no? Pero siempre ha pasado, no sé, yo creo que ha pasado siempre, es decir, había menos mujeres y ahora hay más mujeres, es decir, pero en su día estaba Lucille Ball y Mary Tyler Moore, que llega un momento en que toma control de sus producciones, es decir, que Mary Tyler Moore es la que produce Hill Street, es decir, que no estamos hablando de la chica de la tele. Una figura muy señera. Es decir, que ya había mujeres antes, es decir, por no hablar de Diane English, con Murphy Brown o otra, es decir, que Shonda o Jenji Kohan no han venido a un sitio donde no había mujeres, pero ahora hay más mujeres en la televisión como hay más mujeres en todos sitios. Sí, no, totalmente. Y recomiendo un libro que ha publicado ahora Alfa de Kai, que se llama Dueñas del Show, porque si lees primero Hombres en serie, se llama aquí, de Brett Martin, en Ariel, es un mundo muy masculino, el del showrunner, como figura genial, sí, tormentosa, ¿no? David Chase y compañía. Y eso es verdad, esa figura de creador monopoliza la primera década en el prestigio de la calidad
Y por ejemplo, The Good Wife, que es una serie extraordinaria, no ganó los premios que merecía. No, no, en absoluto. Porque era con una protagonista femenina, creada Como la por chica el Gilmore. matrimonio King, etcétera, ¿no? Y ahora, por suerte, en efecto, con Orange is the New Black y con Mrs. Maisel, etcétera, estamos en un momento en que se está reconociendo y estamos llegando a una paridad. ¿Cómo se llama el libro? ¿Ellas toman el mando? Dueñas del show. Dueñas del show. Dueñas del show. Bueno, un libro interesante que habrá que leer. Muy bien, pues Jorge, muchísimas gracias. Rosa, un placer tenerte aquí. Igualmente. Íñigo, Alfonso. Gracias, de verdad. Hasta la próxima sesión. Y a Gracias. todos ustedes, pues esperamos que hayan pasado un rato agradable, que hayan podido conocer más del mundo de la intrahistoria de las series televisivas y de ese cambio que está experimentando el medio televisivo en todo el mundo. Y nos vemos aquí el mes que viene en una sesión de La Cuestión Palpitante. Muchas gracias. Buenas tardes.